Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche aquí en Edición Nocturna. He estado conversando durante todo el programa con tres destacadas figuras públicas del país: el periodista Alex Jiménez, quien es director del semanario Primicias; el destacado profesor universitario, académico, sociólogo y politólogo Cándido Mercedes; y el abogado y también politólogo Franklin Mercado, sobre cómo debe evaluarse por los resultados que hemos tenido estos primeros 8 meses de la gestión del presidente Abinader. Mira, Señor Miguel, Jiménez. el tema cumbre de Abinader, la reforma policial, llueva, truene o vente, según sus propias palabras, es un tema que ha tenido demasiada repercusión. La policía parece incontrolable con la muerte de un coronel de la Fuerza Aérea, prácticamente iniciando el gobierno. Luego el caso de los 2 pastores en Villa Altagracia, el caso del manejo con las mujeres frente al Congreso Nacional hace apenas horas, con el campamento frente al Congreso, que incluso ha motivado reacciones de funcionarios del propio gobierno. Y también un caso de Villarriba, 4 muertos, se está hablando de la eficiencia policial. Ese es un tema fundamental. Pero yo quiero no ser también, dejar de reconocer algunos puntos. Creo la superintendencia de bancos, un mayor contacto con los usuarios, un banco de reserva muy activo, un banco central que me respondió el propio presidente de la República, una pregunta que le formulé en el Palacio. El presidente muy contento con los 12,000 y pico de millones de reservas internacionales y la política de crédito del Banco Central. Creo que hay un avance con la producción arrocera, que el mismo presidente fue en estos días a Cotuí. Pero yo creo que el presidente debe evaluar el accionar de muchos funcionarios para evitar los fouls en los 8 meses de gobierno y lo que le resta, o sea, me refiero en su periodo. Yo pienso que directamente a Abinader, alguien tiene que recomendarle que tiene un exceso de sobreexposición. Y un presidente no puede, porque entonces luciría como demasiado populista. No, y pierde valor la palabra presidencial. Exacto, entonces esa sobreexposición. Habla en todos los actos. Y no debe ser. No debe ser. Y por ejemplo, es importante una parte que él ha llevado a cabo, que es el contacto con los núcleos sociales de base, digo yo, más importante. Se está reuniendo con la Junta de Vecinos, con presidente de CRUBRE, con asociaciones campesinas, que yo veo que eso es un proceso interesante que se ha llevado a cabo de otros tiempos. Lo empezó el presidente Fernández, se continuó el pasado presidente y él lo está llevando muy bien. Pero parte de lo que Cándido planteaba, el presidente no está para responder cualquier situación que sucede en el país, no todas. Hay momentos que sí es preciso la palabra del presidente para que se entienda que el gobierno el presidente eso está cometiendo el error de ser vocero de sí mismo. Sí, yo creo que eso es... Esa palabra que dijo la coordinadora de prensa de Palacio, que el presidente es su propio vocero, que él no necesitaba vocero, eso es incorrecto. Por eso existen los profesionales de la comunicación y de las relaciones públicas y demás. Él sí necesita un vocero. ¿Por qué? Porque cuando el presidente a ti te falla, tú sientes que este gobierno, ¿qué pasa? Hay mucha gente que se sienten ya cansada del gobierno. Cuando el presidente dijo que Hugo Álvarez debería de renunciar, fue porque los que estaban a cargo de esa instancia debieron de decirle: presidente, es un mandato que cumple, inclusive está culminando. ¿Quién fue quien le respondió al presidente? Fue doña Milagro Ortiz Bosch. Y eso se vio elegante. No se vio elegante, inclusive tal vez se dejó pasar por quien es que le respondió, que es Milagro Ortiz Bosch, pero el presidente debió de saber o debieron de asesorarlo que eso cumple. Así han pasado con varias cosas que se han suscitado, que él ha sido el mismo que responde como individuo, como persona sensible que es, pero ha quedado mal. ¿Por qué? Bueno, porque también aquello de que asesorado. China, de que el país no iba a aceptar el tema de China, y Estados China Unidos en ciertas y eso. áreas estratégicas. ¿Y quién ha sido más solidario que economía? China con nosotros? Pero también los que trabajan con el presidente tienen que ayudarlo en términos de asesoría. Por ejemplo. Bueno, yo sabes no que a veces es muy yo difícil. No le hubiese permitido al pero presidente. perdón, a veces es muy difícil decirle a un presidente que está equivocado. No, porque si él me pone una... No, yo sé, pero quiero decir que mucha Mire, gente por se ejemplo, cuida. Eso de Wellington Los equipos. Arnaud, por decir nombre, eso Cambiar la ley. es inexcusable. Cambiar la ley. No, él lo nombró el mismo 16 de agosto. Y luego cambió la ley. Espérese, sabiendo que la ley de INAPA contemplaba un ingeniero especializado.
número uno, lo nombra, viola la ley. Y luego manda al Congreso a que cambien la ley. 5 meses después. Para dejar el Wellington. Entonces, ahí hay un punto que yo quiero conectar con el maestro Es un problema Cándido. institucional, no se debe. Entonces, miren, el Congreso, hay una crisis de representación, en este caso del PRM, como partido de gobierno. No hay una agenda alineada entre el presidente de la República y el Congreso y el partido. Por ejemplo, usted tiene, ¿quién es la secretaria general del PRM? Carolina, pero Carolina es alcalde. ¿Quién es el presidente del PRM? Paliza, pero es ministro de la... Que ese puesto no existe. En términos de la estructura del Estado, el puesto de ministro administrativo de la presidencia no existe. Quiero ser coherente porque lo decía cuando estaba Ramón Peralta. Sí, claro. No existe. El artículo 18 de la ley... Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia. Y la ley 247-12, que es orgánica de administración pública, en su artículo 18, único párrafo establece, habrá un viceministro administrativo para trabajar con el ministro de la Presidencia. O sea que si lo de Peralta estaba mal ayer, lo de hoy de Paliza está mal. Entonces, pero Paliza es el presidente del PRM, del INE, secretario de organización y ministro de Obra Pública. Entonces, no hay alineamiento. Fíjense que tuvieron que reunirse urgentemente, pero de ahí no salió nada. El error lo cometió el PLD cuando llevó a todos los dirigentes del partido al gobierno y eso dejó al partido sin ningún tipo de dirección efectiva. Y el partido entró en una especie de letargo. De limbo político. No, y mira otro punto también, el caso de... volvemos a la sobreposición del presidente. El presidente prometió algo en campaña, luego casi en la toma de posesión lo ratificó y luego parte de la dirigencia también lo ratificaron. Dígase en el caso de Faride y demás, el tema de las 3 causales. ¿Qué ha pasado ahora? Cuando le toca, mire si hay una crisis de representación a todos los niveles, como decía Cándido, ¿quiénes son los líderes del PRM en el Congreso, que domina ambas cámaras? No pudieron tener el suficiente temple porque ahora mismo hay una separación en el Estado. Están los que están con las 3 causales y están los que le conviene políticamente. Entonces, lo que le conviene políticamente no siempre puede ser lo que le convenga a la larga. Va a haber aquí sectores que van a pasar factura porque hasta el día de hoy, miren el atentado que sufrieron en el campamento, pero no obstante a eso, señor, el PRM prometió como promesa de campaña las 3 causales. Y ahora... fuera de que es un tema que tiene muchas aristas, pero ahora ha sido la cúpula más poderosa la que se ha resguardado en torno a que hay que ver otro método. Muchas veces que el país que se conoce en campaña es distinto al que se encuentra cuando se suben las escalinatas del Palacio Nacional, por la sencilla razón de que la realidad condiciona. La realidad, no hay nada que condicione más el ejercicio del poder que la realidad. Sí, Miguel, pero... intentar doblegar a la realidad es una tarea infructuosa porque la realidad termina doblegando. Imponiéndose. No, porque ese es el papel de un estadista. Asumir los desafíos de su época. Sí, pero no puede cambiar la realidad. Sí, ahí es que está, ese es el papel de un líder. Transformar esa realidad, sobre todo cuando lees al ver... la realidad social, yo digo la realidad de que hay cosas que es imposible cambiar. Pero esa es una cosa imposible. Miguel. Es que ese es el papel de un líder transformacional. Asumir los desafíos de su época. Por ejemplo, lo de las 3 causales, nada más Honduras, El Salvador y Nicaragua, República Dominicana, solamente no tienen las 3 causales. Cuando usted busca el hilo conductor de esos 4 países, son los países más atrasados de Centroamérica. En ese tema. En términos sociales e institucionales. Bueno, pero la Iglesia... Te tengo un dato ahí. En la Constitución de la República dice que este es un Estado social, democrático de derecho, y no existe una religión oficial. Sin embargo, en todos los actos oficiales, la religión católica oficia los oficios, los actos públicos. Sí, parece Miguel, que es por el concordato. Pero aquí hubo un cambio. Pero el concordato no es... No es constitucional, la constitución. La tradición, pero es el papel de un líder, insisto, de transformar. Mira, sí, Miguel, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo, como dicen el refrán con guitarra popular, con guitarra que con violín, ¿entiendes? Ahora, la palabra cambio, escúchenme, la palabra cambio le está quedando grande. Para esos sectores sociales progresistas que veían en el PRM la posibilidad de ver esos elementos que a la sociedad le hacían falta, concluidos, le ha quedado... Mira, es duro ver a personas
que debatían con uno, ustedes saben, diferentes temas, decir, me frustré por el cambio, no fue un cambio. Mira, Miguel, yo lo que quiero decir es también, respecto al manejo del discurso del presidente, cuando se planteó la crisis con la ley de desarrollo fronterizo, el presidente de la República llevó al Palacio Nacional a los protagonistas del Congreso y ahí se arribó a un acuerdo en el Palacio Nacional, fuera del Congreso Nacional. Luego, el presidente, cuando habló de las 3 causales, dijo que él no se iba a involucrar en el voto. O sea, la política tiene que ser coherente. No, acuérdate del matrimonio infantil. Que el matrimonio infantil también. Que no, en el caso de INAPA, que se ha mencionado. O sea, no se puede mediar en un caso y darle de lado al otro, y más con el compromiso que se hizo con la sociedad, con el tema de las 3 causales. Yo creo que el presidente de la República, nuestro querido amigo, el presidente Abinader, debe sacar tiempo también para reflexionar de su propia gestión, de sus propias promesas, porque realmente es verdad que el pueblo pasa factura, y pasa factura cada 4 años, y ya hay gente que están escribiendo correos que dicen que el PRM se está pareciendo al PRD cuando con errores plantea la posibilidad de gobernar un solo periodo, para entonces después durar 20 años e intentar retornar. Bueno, hay mucha gente que vio o que ve en mi último libro, 1978-86, sí. Crónica de una transición fallida, un pronóstico. Se está reeditando sin querer. El ADN pero sí, es muy fuerte. El ADN, sí, tiene... es una... todas las encuestas, yo no sé si ustedes dos como periodistas, pero todas las encuestas señalan que hasta los católicos, los evangélicos, los adventistas, todos están de acuerdo. Promedio 67% que están de acuerdo con las 3 causales. Es una realidad que tiene que el Estado dominicano debe de asumir. Sí, claro. La Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica tiene, incluso llegó un momento en que el tema llegó a amenazar, ustedes recuerdan, con la excomunión a los diputados que votaran, y yo no me explico cómo todavía en el siglo XXI la Iglesia Católica habla de excomunión, porque eso no tiene ningún sentido, ya no hay hoguera. Pero los evangélicos no casan, o sea, cuando decidieron, o sea, la reforma que le permitieron a los evangélicos, que fue un paso de igualdad, estamos hablando de otro paso de igualdad con el caso de las 3 causales. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene ya que comenzar a sintonizarse con la realidad mundial, con los pueblos y con sus propios fieles. No, y volvemos a lo primero que decía Cándido, es que el Estado no educa. Si a la gente se le explica, a mi madre evangélica, y conozco muchos evangélicos, si se le explica, las 3 causales no es el aborto que se va a aprobar, son 3 condiciones especiales en las que podría darse sucesos que pueden ser accidentales. Y como quiera es opcional de parte de la mujer. Y como quiera es opcional todavía, si la persona tiene una creencia ferviente en alguna religión, puede decidir sí o no. Estamos hablando de avanzar a la sociedad hacia lo que debe ser un derecho que la mujer tiene. Sin embargo, yo veo que ningún otro tema divide tanto a la sociedad dominicana hoy en día como el tema de las 3 causales. Porque es un problema ideológico. La religión es una ideología. Y además cubre una parte fundamental de fundamentalismo, de dogmatismo. Eso es dogmático. Pero ni siquiera el tema. Pero escúchame, yo quería decirle algo. Político social, a Abinader no le conviene. A Abinader le conviene las 3 causales. ¿Y por qué? Porque si mañana esas 3 causales no la ponen en el código, él no es el ganador de eso. El ganador lo tiene otro político conservador. Sí. Pero yo insisto en que el tema de las 3 causales ha dividido, tiene más impacto en el ánimo nacional. El debate. En el debate nacional, que incluso el tema muy controversial de la construcción de una verja en la frontera. Exacto. Pero ¿y quién lo puso en agenda? Pacheco. Sí, claro. Al otro día de juramentarse el Congreso, Pacheco puso lo de las 3 causales y que lo iban a poner fuera. ¿Te ves? Que no están alineados en términos de qué vamos a hacer, porque ellos tienen un programa de gobierno. Ahora, evidentemente este es un gobierno que ha estado condicionado por la realidad.
Y esa realidad no la podemos cambiar porque es una realidad sanitaria. No, y es mundial. Y es mundial, es decir, afecta a todo el mundo y sus efectos económicos realmente han limitado y van a seguir limitando por un tiempo las actuaciones del gobierno. El gobierno probablemente tendrá intención de hacer algo que la situación económica y la situación sanitaria no le permite. Y eso podría, en la medida en que eso se prolongue, va a afectar una administración que posiblemente este cuatrienio tenga que bregar con esas dos cosas, la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, durante más del 50% del cuatrienio. Y eso parece, porque no se prevé una solución económica hasta finales del 2023. Ese es el problema, que todavía la crisis no tiene una solución. Esta crisis sanitaria no tiene una solución visible. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado cuando se ha visto luz a través de los desarrollos científicos de vacunas? Se ha mutado a nuevas cepas, porque este es un virus que tiene la capacidad de seguir mutando. Entonces, puede ser, todavía no se ha científicamente establecido, de que usted se cure de una cepa y podría quedar infectado de otra. Inclusive, ya hay casos de personas con las dos vacunas que se han reinfectado de nuevo de una variante, por ejemplo, como la última variante de la India. Ustedes se vacunaron ya, ¿no? Sí. Yo no, pero además el COVID no ha pasado. La gente cree que el Pero COVID pasó. fíjense, el problema es tan grave Todavía yo soy menor. que es probable que en el segundo semestre del 2022 es que nosotros recuperemos la economía del 2019. Exacto. Y eso implicaría, la palabra de voz, una arritmia. Porque si teníamos 89 mil millones del Producto Bruto Interno en el 2019, bajó 10 mil millones de dólares en el 2020, recuperarnos a partir del semestre del 2020 es relativo, porque va a llegar a los de 2019 y entonces esos 2 años van a seguir como... No, los pronósticos del gobierno parecen muy optimistas porque el Fondo Monetario Internacional ha predicho o ha vaticinado que los países que van a tener más lenta recuperación son los países centroamericanos y del Caribe, incluyendo a la República Dominicana. A pesar de que esos países van a tener un nivel de crecimiento de la economía superior al del resto de América Latina, pero la recuperación económica será más lenta, por razones que todo el mundo conoce. Eso significa que todavía a finales del 2023 nosotros estaremos bregando con ese proceso de recuperación total. Y el 23 ya, a partir de mediados del 23... Hay elecciones, ya estamos en campaña. Pero quiere decir que el gobierno la tiene difícil. Pero solamente con los 160.000 y pico de empleos que se pierden. Hay que durar 3 años a la razón de 60.000 empleos que habría que crear anualmente para tú recuperar eso que se perdieron. Más lo que decía el maestro Cándido Mercedes de la pobreza monetaria, de los 268.000. No es tan fácil el proceso, aunque hay que felicitar, respondiendo al tema de tu programa hoy, que en los 3 primeros meses del año 2021, con el 1.1% de crecimiento en enero, Impuestos Internos logró recaudar en 3 meses casi 16.000 millones de pesos más. Aduana también ha tenido un incremento en las recaudaciones, pero naturalmente eso no da para las tantas obligaciones que ha generado la crisis. Bueno, pero es un buen indicio. Pero es un buen indicio que yo quiero celebrar en este programa. No, y hay un proceso, el presidente inteligentemente, ahí hay que... Ha apoyado mucho la industria sin chimenea, que produce muchas divisas y por ende ese dinero rinde más, pero también ese proceso ambicioso que va a intentar desarrollar a pesar de los costos de obras públicas para ver cómo se motoriza la economía y se genera ciertos empleos, como decía Cándido, que es un empleo por contrato, porque no es un empleo fijo, pero sí va a motorizar la economía. Entonces el papel es concentrarse en lo sanitario. Según los informes nosotros vamos bien, después de Chile en términos de vacunación, hay 700.000 vacunados. Pero todavía no hemos vacunado ni siquiera el 7% de... Pero somos el segundo de América Latina, sí, está bien. Sí, falta mucho todavía. Y la economía quieren poner la segunda dosis, prácticamente la segunda dosis están ahí. Prácticamente la economía está abierta, solamente nos afecta todavía el turismo. Sí recuperamos eso, pero el presidente de la República se concentra y sigue concentrándose en el problema sanitario, problema de empleo y de economía. Yo pienso que la sociedad, la crisis social latente en América Latina completa, en República Dominicana,
pudiesen reducirse. Porque ¿hacia dónde vamos? Abinader ha generado lo que se llama un poquito de recuperar la confianza. Que hoy, el último... Ahora cuando se reunió el Foro Económico Global, la palabra mágica era recuperar la confianza en el planeta Tierra. Claro. ¿Sí? Y eso él lo ha logrado. Entonces lo que tiene que tratar de que haya una firmeza en esa recuperación de la confianza. Y la República Dominicana pudiese verse más o menos bien. Yo te tengo un chiste. Ahora, a mí me parece que el gobierno dominicano está cifrando demasiadas expectativas en dos sectores o en dos programas. El turismo, que no depende de nosotros, depende de cómo le vaya con la lucha contra la pandemia a los países emisores de turismo, ¿no? Y el segundo es el programa de inversión de público-privado, ¿no? Sí. Que son a más largo tiempo y que precisamente el gobierno dominicano, el Estado, asume más responsabilidades y no tiene normalmente tantos beneficios como el sector privado. Mira, yo lo que quería era decirte que hemos perdido tanto el contacto de manera errónea sobre la pandemia, que ya con el toque de queda de 12 de la noche a 5 de la madrugada, ya ni siquiera dicen cuántas personas presan en ese trayecto. Y la otra es que realmente el gobierno tiene, para seguir creando esa confianza que menciona el maestro Mercedes, de buscar alternativas adicionales para que las vacunas lleguen más rápido, porque ese es el problema. El mismo presidente dijo en España que criticaba a Estados Unidos. El presidente ha sido sistemático en eso. Sí. Pero reiteró. Y en eso tiene razón. Tienes razón. Hay un acaparamiento reiteró esa poca solidaridad con los países que no tienen esas vacunas a tiempo. Y yo creo que la vacuna es un elemento de generar confianza. Sí, porque si la población dominicana está vacunada, y nosotros somos un país eminentemente turístico, y si la población está vacunada, hay más confianza con ese turista, con esa persona que quiere viajar, pero hay otra diatriba, y si el turista que viene no está vacunado, ahí es que está el problema. Entonces tiene que ser algo de doble vía, Miguel, para poder funcionar. Lo que ocurre, por ejemplo, el turismo es generador del 7.7% del PIB y el 8% de los empleos. Y sería más fácil para... Sí, claro. Porque los otros sectores pero a lo que me refiero es que todos los esfuerzos que pueda hacer el gobierno, que deben ser bien recibidos para reactivar el turismo, no dependen, los resultados no dependen de ese esfuerzo, dependen de factores que son extraños y que están fuera de la voluntad. ¿De los países emisores? Sí, fuera de la voluntad del Estado dominicano y del gobierno dominicano. Sí. Nos queda un minuto, caballero. Sí y no. Acuérdate, ahora en Semana Santa, los hoteles estuvieron casi llenos, un 80%. Sí. Bueno, pero de aquí... Turismo interno. Bueno, caballero, le estoy muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación, y a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema de hoy. Es un tema que acapara toda la atención de la sociedad dominicana, porque del éxito de la gestión del gobierno, que asumió el poder el pasado 16 de agosto, depende la suerte de la sociedad dominicana en momentos en que el país y el mundo encaran una grave crisis sanitaria y una grave crisis económica como secuela de la primera. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, les deseo un buen resto de la noche, y a los amigos televidentes confiamos en que estén de vuelta con nosotros mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.